a las dolencias renales y hablar de los tratamientos de avanzada, porque a veces pensamos en medicinas alternativas y yo siempre digo, la medicina es una sola. Sucede que unos trabajamos con medicinas tradicionales y otras veces estamos trabajando con medicinas de avanzadas. Y las ondas electromagnéticas y la tecnología cuántica, todos sabemos que es lo último que existe en tecnología en el mundo. Las oportunidades de bienestar con la bioresonancia y las ondas de terahertz serán a la larga la razón del encuentro de esta noche. Pero siguiendo lo que hemos estado tratando en las últimas semanas y aquella importancia de conocer nuestro cuerpo y tener en cuenta que muchos tratan de que no los conozcamos y tratan de tenernos en la estafa del desconocimiento. Hoy vamos a hablar de los amigos riñones, de esas estructuras amigables del cuerpo tan extremadamente importantes. Vamos a avanzar en su conocimiento y queríamos comentar primero que todo qué son las enfermedades renales o enfermedades de los riñones, porque a veces la palabra renal, por ser muy común para nosotros en el campo de la medicina, no lo es para todo el que nos escucha. Y las enfermedades renales, según la Organización Mundial de la Salud, son trastornos crónicos agudos que, o sea, crónicos o agudos que afectan a la estructura y la función de los riñones. Y ahí empieza el concepto importante. Enfermedades que afectan a la estructura y a la función del riñón. Tanto lesiona el riñón como afecta las tareas que el riñón cumple en nuestro cuerpo, siendo la enfermedad renal crónica una prioridad global para la Organización Mundial de la Salud. Fíjense la importancia que la Organización Mundial de la Salud, nuestro máximo órgano internacional, le concede a las enfermedades renales, que la considera una prioridad global. La enfermedad renal crónica no es más que la pérdida lenta y progresiva. Fíjense eso, lenta y progresiva. Aunque el concepto dice irreversible, ahí le he puesto un signo de interrogación, porque quizás el concepto, ustedes se darán cuenta que se ha quedado atrás. Dice lenta y progresiva e irreversible de la función de los riñones, ya cuando dura más de 3 veces, de 3 meses, impidiendo filtrar los desechos y los líquidos adecuadamente. Y la pregunta vuelve a ser, ¿y hoy es irreversible? ¿Sigue siendo irreversible? Pues les pido que me acompañen en la noche de hoy, porque tendremos la respuesta a si hoy sigue siendo reversible en este mismo encuentro. Esta enfermedad es causada principalmente por dos procesos de salud que muy bien conocemos: la diabetes y la hipertensión. Esa diabetes que ya habíamos hablado de ella cuando hablamos del estrés oxidativo y cuando hablamos de los problemas del azúcar en el cuerpo, más que del azúcar en la sangre, más que de eso, el azúcar en el cuerpo. Y ya vemos cómo el azúcar y la hipertensión son causas silenciosas de este proceso
de afectación de los riñones. Dice silenciosa en su primera etapa, o que puede progresar y llevar hasta la falla renal terminal si no se atiende bien, en la cual va a requerir diálisis y pudiera llegar a trasplante. Y nuestra otra pregunta es, ¿saben cómo hoy es posible superarla? ¿Conocen cómo hoy es posible superarla sin llegar a diálisis y aún sin llegar a trasplante? Pues vuelvo a decirle, acompáñenos y al final tendrán ustedes mismos sus propias conclusiones. Las estadísticas mundiales de la enfermedad renal crónica son cifras aterradoras. Esta enfermedad afecta a 800 millones de personas. Dese cuenta, 800 millones de personas no viven en nuestros países, no viven en los Estados Unidos. Comprendan qué cifra tan alta, 800 millones de un, de un, de un planeta con 8.000 millones. Tiene una prevalencia global que está entre los 10 y 15% de la población, consolidándose como una crisis sanitaria creciente. Preocupación, crisis sanitaria creciente. Ya en el 2023 fue la novena causa principal de muerte. Fue la novena causa principal de muerte. Esos riñones a los que tan poco atención le damos. Esos riñones a los que sacrificamos porque no nos gusta el agua o porque se nos quedó el termo. Pero esos riñones son un proceso extraordinario que provoca 1,5 millones de disfunciones anualmente. Impulsada, vuelvo de nuevo, principalmente por la diabetes, la hipertensión y ahora le voy a agregar la obesidad. Esa diabetes que cada vez es más explosiva, que también es una enfermedad creciente, esa hipertensión que es tan común, esa obesidad que es tan frecuente. Las estadísticas mundiales claves de datos recientes de la Organización Mundial de la Salud dice que entre el año 2023 y el 2025 la prevalencia aproximadamente entre 788 y 850 millones de personas, más del doble que en el año 1990. Más del doble que en el 1990. Por eso estamos hablando de enfermedad creciente. Y si entre el 90 y el 25, en 35 años ha crecido así, ¿qué pudiera ser en los próximos 10 años? La mortalidad de esta enfermedad es de 1,48 millones. Es la octava causa de muerte en mujeres. 600 mujeres fallecen cada año por esta enfermedad. ¿Vale la pena prestarle atención, mis amigos, o no? El impacto cardiovascular. El 12% de las muertes cardiovasculares a nivel mundial están relacionadas con la disfunción renal. Piensen eso. Principal causa de muerte en el mundo, el 12% son de impacto renal. La tendencia, la tasa de mortalidad por la enfermedad renal crónica está aumentando.
a diferencia de otras enfermedades principales que están disminuyendo. Se proyecta que puede llegar a ser la segunda causa de muerte para finales de siglo. ¿Será posible que no la podamos contener? Regiones más afectadas, el norte de África y el Medio Oriente, con el 18% de la población, perdón, de la población afectada. La proyección, la mayoría de los casos se encuentran en estadio 1 a 3. Hacia allá van el estado 1 al 2, el 2 al 3 y del 3 en adelante. Piensen la seriedad de estos datos para quienes dirigen la Organización Mundial de la Salud, para quienes dirigen nuestros países, para los empresarios, cómo se le afecta su actividad laboral por la salud de las personas. A nosotros, los que trabajamos desde la empresa Prive o del sector de la salud. ¿Y cómo funcionan tus riñones? ¿Te lo has preguntado? Hemos dejado ahí a propósito la foto de la doctora Zúñiga, alguien que con mucha frecuencia va a publicar información de muy alto valor en Facebook, y en reconocimiento a su aporte y a lo que nosotros también tomamos por la maravillosa forma que tiene de presentarla, hoy hemos tomado esa foto tan ilustrativa de ella y hemos respetado su foto en agradecimiento. Vean las arterias principales del cuerpo y la vena principal, cómo van a dar sus ramas hacia los riñones. Vean cómo entra las arterias a los riñones cargadas de sangre impura y cómo van a salir las venas después que recogen la sangre que ya se ha limpiado y la vuelven a poner donde corresponde. Vean más abajo la estructura de los uréteres. Qué aparato más complicado diseñó la naturaleza. Miren esas pequeñas estructuras de nuestro cuerpo que están ahí haciendo una labor extraordinaria de la que después vamos a hablar, y cómo entra sangre por una estructura cargada de productos de desecho y sale sangre limpia, y los desechos se van por los uréteres hacia nuestra orina. ¡Qué ingeniería de la naturaleza! Tus riñones trabajan 24/7 filtrando sangre. ¿Lo tienes claro? Incluso cuando duermes, y casi nadie le da crédito a los riñones. Todo el mundo anda preocupado por el cerebro y el corazón. Todo el mundo anda preocupado por las rodillas y las piernas. ¿Hasta cuándo no se le presta atención a los riñones? Pues tristemente, hasta que fallan. Son un sistema de filtración y equilibrio que mantiene estable tu cuerpo minuto a minuto, los 365 días del año. Y no le prestamos atención, tristemente, hasta que falla. ¿Y cómo funcionan los riñones? Piensa en ello como dos plantas de tratamiento, de esas enormes que nosotros conocemos. La sangre entra a cada riñón y dentro millones de microfiltros llamados nefronas hacen dos pasos clave. El primero, el primer filtro, filtran la sangre, retiran de la sangre todas las impurezas. ¡Qué extraordinario! Segundo, recuperan lo que sí necesita el cuerpo: agua,
sales y otras sustancias y eliminan lo que sobra, desechos y exceso de líquido, que termina saliendo con ese líquido que todos conocemos, la orina. Qué importante. Cuando el riñón falla en el filtrar, vamos a decir que tiene proteinuria, o sea que aparece proteína en la orina, proteína que el cuerpo necesita, que por un fallo del riñón se está escapando a la orina. Y el médico lo detecta y dice: aquí hay algo, revisemos a tiempo. ¿Por qué son tan importantes los riñones? Pues tus riñones ayudan a que tu cuerpo no se descontrole. Mira qué cosa tan importante. Ayuda al equilibrio del cuerpo. ¿Cómo lo hace? Pues eliminando los desechos y el exceso de agua. Así evita que se acumule la basura, entre comillas, en la sangre. Mantienen el equilibrio de los minerales. Todos sabemos lo importante del equilibrio mineral, como el sodio y el potasio. Si falla la bomba de sodio o la bomba de potasio en la actividad muscular, no habrá actividad muscular. Cuando el potasio baja mucho, cuando el sodio baja mucho, en una carrera de larga distancia, el maratonista cae rendido de los calambres. La gente de servicios médicos se acercan con una botellita de agua con suero salino e inmediatamente se recupera. Vital para el corazón, porque también es un músculo. Vital para los músculos y para los nervios, para que no haya esa contractura, para que puedan contraer y relajar, para que los nervios puedan recibir y enviar señales y los músculos, incluyendo el cardíaco, puedan hacer su función. La importancia del equilibrio mineral que gracias al riñón podemos tener. Ayudan a controlar la presión arterial, regulan los líquidos y reducen las respuestas hormonales. Y aquí me quiero detener un momento. Mis queridos amigos, si el azúcar afecta a las arterias y termina dañando a las estructuras del cuerpo que tienen que ver con las arterias, como pueden ser los ojos, y tener allá una afección de la vista de origen de exceso de glucosa, si pudiéramos darnos cuenta que se afectan los riñones o que se afectan los nervios de los pies y las estructuras de la circulación, pues también tenemos que saber que se afecta la presión arterial de todo el cuerpo como consecuencia de este exceso de azúcar. Y también debemos darnos cuenta, que hay un proceso inverso. O sea, cuando la presión aumenta excesivamente como consecuencia en muchas ocasiones de alteraciones de la glucosa en sangre que tiene que ver con la diabetes, afecta el riñón. Pero el riñón es un regulador importante de la presión y, por tanto, cuando el riñón se afecta la presión. Y queremos que esto le quede claro. El exceso de presión o daña el riñón, o el riñón dañado crea hipertensión. Ahí hay una relación que es el médico quien tiene que darse cuenta qué fue primero, si uno o el otro, si uno es causa y el otro es efecto, o si es inverso. Pero es importante saber que ambos van a estar estrechamente relacionados. Favorece la producción de glóbulos rojos a través de una hormona llamada eritropoyetina que se produce ahí. Apoyan la salud ósea. Participa en procesos relacionados con la vitamina D
y los minerales. Equilibran el pH. Evita que la sangre se vuelva demasiado ácida. En pocas palabras, mis amigos, limpian y regulan, o limpian, regulan y protegen el organismo. Qué trabajo tan importante llevan a cabo estas estructuras. ¿Cómo cuidarlos en la vida real? Pues aquí vamos a hablar de acciones con impacto y no precisamente de limpiezas milagrosas. Hay que cuidar la presión arterial. Es de los factores más importantes para proteger el riñón. O sea, usted se preocupa por la presión, por otras cosas, pero también debe incluir su riñón. Si tienes diabetes, controla tu glucosa. La diabetes es una causa frecuente de daño renal. Modera la sal, el sodio, que ayuda a mantener la presión y la retención de líquido bajo control. Pero también recuerda, modera la sal. No dices no consuma sal. Dice no consuma sal en exceso. Solo modera la sal. Porque habíamos visto que el sodio es necesario. Hidrátate. Y hidrátate de forma constante, pero también sin excesos. Todos los excesos son malos. La deshidratación o la hidratación escasa es dañina para los riñones, es dañina para el funcionamiento de las células del cuerpo humano, pero también el exceso, especialmente si haces ejercicio o estás en clima caluroso, es muy importante la hidratación. Evita automedicarte con analgésicos, sobre todo los del tipo INS, como el ibuprofeno, el naproxeno. Esos medicamentos, cuando llegan al riñón y el riñón los tiene que filtrar, dañan nuestro riñón de manera frecuente y sin supervisión. Te pueden poner en riesgo tu salud renal. No fumen y mantente activo. Aquí hay dos elementos unidos. No fumes y mantente activo. El riñón sufre cuando el sistema cardiovascular se deteriora y la falta de ejercicio lo deteriora, y los miles de millones de partículas nocivas que están en el humo del cigarro también. Recomendación: hazte chequeos, sobre todo si tienes riesgo. Hazte chequeo de tus riñones cuando eres hipertenso, cuando eres diabético, cuando tienes antecedentes familiares de problemas renales. Tienes que preguntar por la función renal, conocer cómo está la albúmina en sangre. Puede detectar problemas tempranos. Las señales clave: muchos problemas renales avanzan sin síntomas al inicio. No significa que no hay enfermedad, y de eso vamos a hablar ahorita. Ya hoy sabemos que la enfermedad está mucho antes de que aparezcan los síntomas. Y esta es una de ellas. Avanza y avanza sin síntomas al inicio. Por eso, el mejor cuidado suele ser la prevención y después la detección temprana. Primero prevenir para que no se enferme y a la misma vez detectar si surgiera para salirle al paso antes. Y ahí tengan presente que ahorita vamos a hablar del Magnusí. Señales de alerta. Las señales de alerta nos indican que algo no anda bien. ¿Y cuáles pueden ser estas señales de alerta? A veces
intentan avisarnos nuestro propio cuerpo y nosotros no le prestamos atención. El cuerpo nos avisa con síntomas como los cambios en la cantidad de la orina, el color de la orina o la presencia de espuma en la orina, con cambios como hinchazón en las piernas, en los tobillos, en los párpados, como fatiga persistente, dolor en la parte baja de la espalda, presión arterial elevada, náusea o pérdidas del apetito. Por eso cuando nosotros observamos estos síntomas, inmediatamente pedimos estudiar la función renal. Pero cuando estamos dando terapia y vemos a los pacientes con estos síntomas, no lo dudamos. Terapias a los riñones. Antes que llegue el diagnóstico, ya nosotros estamos pronosticando y reparando. Pero el problema es que muchas enfermedades renales avanzan en silencio. La pregunta es, ¿por qué no debes pasarlo por alto? Porque cuando se dañen y no reciben atención a tiempo, el impacto puede ser muy serio y afectar a todo el cuerpo. No solo afecta a la orina, no solo afecta a un elemento, sino que se deshace el equilibrio corporal, el equilibrio de todo el cuerpo. Es un órgano que, aunque no sea el cerebro y no sea el corazón, es un órgano que trabaja para todo el organismo. Y ahora se lo voy a mostrar. Mírenlo en el cuerpo de ustedes. Obsérvenlo dónde está. Ahí, cerquita de los arcos costales, a cada lado de la columna vertebral, a cada lado del abdomen. A la derecha les estoy mostrando un riñón y un riñón por dentro, con las arterias que están entrando por debajo y las venas que están saliendo por encima, y hacia abajo ese hilo amarillo que se está viendo que es el uréter. Un poquito arriba de ella las glándulas suprarrenales. Esas marquitas amarillas que están en el polo superior del riñón son las glándulas suprarrenales, tan importantes en el funcionamiento del organismo. La naturaleza los colocó ahí. Pero también estoy tratando que ustedes se den cuenta solo de un pequeño detalle anatómico que a la hora de dar terapias con el Aiteraker es necesario tener en cuenta. El riñón izquierdo, ese que estamos mirando que está descubierto, está más alto que el derecho. Ese está un poquito debajo de las costillas. No está como el otro, un poquito por debajo. Él está dentro de las costillas, arribita, más arribita que el otro. Y en la última figura le estoy poniendo un riñón en la mano de alguien para que puedan comparar el tamaño del riñón y las glándulas suprarrenales con respecto al tamaño de la mano de una persona. Observen, es casi 2 veces el pulso, perdón, la palma de la mano, el puño, quise decir, el puño de una persona, casi 2 veces el puño de una persona. Ahora mirémoslos en otro estadio. Un riñón sano a la izquierda, con las arterias que llegan y las venas que se van y el urete que sale con la orina. Vean cómo es la estructura interna, cargada de elementos, ahí en esa zona que le llaman cáliz y alrededor, donde vemos toda la sustancia que le llaman parénquima. Vean cómo todo eso se está funcionando ahí y la sangre que llega es filtrada y sale después de filtrada y sale lo que el cuerpo filtró y que no debe estar y le da salida siempre que el riñón esté bien, porque si el riñón tiene problemas, no filtra
no retiene lo que tiene que retener o deja escapar algo que debió retener. Más a la derecha, imagínense un riñón con cálculo. Ese cálculo suelto dentro del cáliz, ahí en la parte ancha del uréter, donde comienza el uréter, donde el uréter recoge de todos las nefronas y él suelto ahí taponeando y afectando. Y más aún, si coge por el uréter hacia abajo y tranca la orina o la dificulta y se empieza a acumular orina dentro del riñón, ¿qué va a pasar? Intoxicación, elementos que intoxican al riñón, elementos ajenos al riñón que debieron ser expulsados y que se quedan dentro del riñón. Y a veces nosotros decimos, está un poco aumentado el volumen del riñón porque tengo cálculo. Y pensamos que eso no tiene importancia. Veamos al lado, veamos al lado un riñón sano trabajando y a la derecha un riñón con múltiples cálculos, tapando los lugares donde la orina debe salir del parénquima hacia el cáliz para ser eliminado a través del uréter. Veamos los cálculos, la importancia de eliminarlo. Y quizás conectada esta noche está una de nuestras líderes que tiene un hermano que le acaban de diagnosticar nefrocalcinosis. ¿Qué quiere decir nefrocalcinosis? Significa que cuando el calcio da origen a cálculos en los cáliz, se van a producir los famosos cálculos renales. Pero cuando el calcio se mete en el parénquima, se mete en la zona roja, se mete en la zona donde están las nefronas, eso se llama nefrocalcinosis. Y es una forma complicada, es una forma complicada, es una forma complicada de la actividad del riñón. Es una forma complicada que lleva tratamiento. Es una forma que hay que prestar una gran atención. Seguro que ninguno de nosotros desea que uno o un familiar tenga un riñón como el de la derecha, pero así se puede poner un riñón. Así se nos puede poner un riñón. Piensen eso. Ninguno queremos que un riñón llegue a ese estadio, pero para que no llegue hay que cuidarlo. Para que no llegue hay que estar pendiente de él. Para que no llegue hay que tener educación para la salud, dirigida precisamente educación para la salud para el riñón. Pero bueno, ¿y cómo cuido mi riñón? Pues prefiero cuidar el riñón ante tratar un riñón enfermo. Y aquí tenemos tres medios que nos entrega Price Internacional: el Aiteraker, el Aiteraview y el moderno Magnusip, del que ya hoy vivimos con asombro y realmente podemos decir, solamente sabemos que todavía no sabemos nada. Cuánto más es capaz de hacer y cuántos más será capaz de hacer. Pero muchas veces pensamos en estos equipos para curar al enfermo, cuando lo más importante es usar estos equipos para que las personas no enfermen. Ya hoy sabemos, ya hoy sabemos que cuando los síntomas aparecen es tarde, porque ya había enfermedad hace tiempo. Pero también sabemos que cuando la enfermedad se instaura en nuestro cuerpo, hace tiempo aparecieron los cambios energéticos en las células a la que no le prestamos atención, a la que no sabíamos antes.
a la que no cuidamos porque no teníamos educación para la salud. Pero ya hoy es posible detectarlo, ya hoy es posible ver dónde están los cambios energéticos de la célula, de los tejidos, de los cromosomas, de los genes, del ADN, de la mitocondria, del ARN. Entonces, mis amigos, teniendo conciencia, teniendo conocimiento elemental, cualquier ama de casa, trabajador manual, cualquiera de nosotros, debe tener la claridad de la importancia de cuidar sus riñones y debe saber que tenemos estos tres maravillosos equipos que están aquí con nosotros y que la empresa tiene mucho más productos todavía, porque sabemos el daño de la contaminación electromagnética y tenemos las manillas y tenemos los relojes y cada vez la compañía está haciendo más productos para protegernos. Estos tres son precisamente los tres productos insignia de la compañía. De Literaker que tenemos tres modelos, de Literavio que tenemos dos modelos, del Magnusí que está en constante revolución y desarrollo porque es un producto tremendamente nuevo. Mis queridos amigos, el Literaker nos permite hacernos autoterapia. No hay que estar enfermo, hay que prevenir que nuestras células tengan cambios energéticos donde el desequilibrio de la célula lleve a enfermedad y por tanto podemos darnos autoterapia sin necesidad de esperar a enfermarnos y mucho menos esperar a tener síntomas. La tecnología nos permite estructurar el agua y del agua estructurada hemos hablado mucho, de la importancia para beneficiar la salud a esa agua, donde la disposición de las moléculas facilita todo el proceso, esa agua que se acompaña de iones libres de hidrógeno y oxígeno, esa agua que no necesita proceso en el organismo y va directo a la célula porque tiene es H3O, que es la estructura del agua intracelular. Y a la vez tenemos la posibilidad de dar terapia profesionalmente o darle terapia a un familiar. Qué útil las posibilidades que nos da la empresa Pride. Qué útil las posibilidades que hacen nuestros compañeros que nos enseñan esto. Gracias a quien me enseñó esto un día. Gracias a los que todos los días me enseñan. Gracias a la oportunidad que me dan mis pacientes y mis líderes. Recordemos cómo están las células en nuestro cuerpo, porque vale que permanentemente tengamos en cuenta que el avance de la ciencia y la tecnología en la era tecnológica y en la era de la tecnología cuántica nos han permitido adelantarnos no solo a los síntomas, sino adelantarnos a la enfermedad. Y hoy sabemos que tenemos dos tipos de células que pudieran ser las células saludables y las células no saludables. Pero que entre las células saludables tenemos células activas y células no activas. Pero dentro de esas mismas células saludables pueden haber células que están teniendo cambios energéticos y por eso su actividad no es al 100%. Por eso cuando llegan las ondas electromagnéticas a esa célula, las ondas electromagnéticas de terahertz, no cualquier onda electromagnética, porque hay ondas electromagnéticas no saludables. Cuando llegan los terahercios a la célula activa, la va a potenciar. Y cuando llega a la célula saludable que no está activa, la va a activar. Qué importancia tan grande que nosotros sepamos eso y que nosotros le transmitamos esto a nuestras familias y a nuestros amigos.
y las células no saludables, aquellas que todavía son reparables y aquellas que no son reparables, la maravilla de la que la tecnología las elimina, porque tienen una pared débil y no resisten el choque longitudinal de las ondas escalares que emiten nuestros equipos maravillosos. Y si la célula es neoplásica o cancerosa, también se va a destruir con nuestra tecnología. Por tanto, las células no saludables, unas serán reparables y otras serán destruidas, como las no reparables y las neoplásicas. Mis queridos amigos, si ya el Iteraquer y el Iteravio eran un desarrollo importante de la ciencia y la tecnología, si el que nosotros cada vez vamos aprendiendo más y ayudando a todo el mundo a que aprenda y ayudándose una ama de casa a la otra y un trabajador manual al otro y cada uno de nosotros ayudándonos unos a los otros, la llegada del Magnusí, ese pequeño aparato que pongo a la izquierda para que se vea y se compare con nuestro cuerpo, nos da la maravilla de sentarnos como lo ven a la derecha, con ese pequeño equipo y esa pantalla y poder estar examinando a una persona que tengo al frente, examinando a una persona a la que le estamos viendo los cambios energéticos de su célula mucho antes de que enferme. En este caso, estamos viendo un rostro a mi lado que orgullosamente se trata de Beni Ruiz, la mujer que hoy es sana y feliz y que un día quedó sin tiroides por un cáncer y quedó sin visión durante 8 meses por un error de operación o por un daño inevitable durante una cirugía que se dañó su nervio óptico. Hoy podemos estar todos trabajando y ayudando a una persona con esa maravillosa tecnología del Magnusí. Los creadores del Magnusí fueron capaces de crear un equipo altamente tecnológico y tremendamente científico, pero encontraron cómo lo puede interpretar cualquier persona de cualquier nivel escolar, cualquier persona de cualquier nivel profesional o no profesional. Basta saber que el 2 amarillito es saludable, que el 3 con el triángulo hacia arriba anaranjadito es saludable, pero no tan saludable como el amarillito. Y basta saber que el rojito con el triángulo hacia abajo ya empieza a no ser saludable, que el 5 en forma de un rombo colorcito café es menos saludable y que el 6 ya negrito cuadradito es lo más preocupante que podemos encontrar y que lleva reparación en ese orden. Qué maravilla tener un equipo que diagnostica y que a la vez pronostica y nos dice esto pudiera ser tal enfermedad y entonces nosotros ir a la medicina tradicional a buscar esa enfermedad. Y si no está presente, qué bueno, le cogimos adelante, llegamos primero, restablecemos el estado energético de la célula y la enfermedad no llegará nunca. Y le damos y tenemos cómo priorizar sin ser médico, sin ser de salud, sin ser profesional. Priorizo el tratamiento a los negritos cuadrados, priorizo el tratamiento a los rombitos café, priorizo el tratamiento a los triangulitos rojos hacia abajo. Ahí están las prioridades. Sin saber medicina, sin saber por qué, es suficiente tener el Magnusí a la disposición, ser de uno o ser de una persona que lo está ayudando a uno. Miremos un riñón aquí. Estamos viendo un riñón, la cara anterior de un riñón o la cara posterior de un riñón y la cara anterior.
el corte que hace el Magnusí nos permite ver las arterias, las venas y el uréter saliendo del riñón. Nos permite ver el parénquima, nos permite ver el cáliz y darnos cuenta cómo arriba hay triangulitos que apuntan hacia arriba. No son como amarillitos, pero tampoco son de los malos. Pero como vemos triangulitos rojos hacia abajo, como vemos rombitos, carmelitas, sobre todo ahí al ladito del uréter, fuera ya del riñón, que nos llaman la atención y que llevan reparación. Y cuando lo vemos en la otra cara del riñón, que aunque tiene estructuras de mejor nivel energético y no hay tantas estructuras rojitas, vuelven a haber estructuras colorcito café y rombitos rojos apuntando hacia abajo en el uréter. Aviso, no quiere decir que esté enfermo, pero sí tiene desequilibrio energético, que tiene solución. ¿Se recuerdan la pregunta del inicio? Decía que no tenía solución. Hoy sí tiene solución, porque la tecnología cuántica, las ondas de terahercio, el Magnusí, con su energía bioeléctrica, nos permite encontrar estos cambios meses y hasta años antes de que aparezca la enfermedad y solucionarlo. Y vamos a ver cómo aparecen y cómo se solucionan. Veamos este otro riñón. Nos está diciendo que es el corte longitudinal de un sector del riñón derecho. Y vean ustedes, tiene áreas buenas, tienes áreas que son amarillitas y que tienen el triángulo anaranjado para arriba, pero tiene áreas rojitas y se le hizo una reparación. Y mírenlo a la derecha, cómo aumentó, cómo se multiplicó las áreas amarillas. Miren cómo se multiplicó las áreas amarillas, las áreas donde la energía celular es la que corresponde con el estado natural saludable de la célula. ¡Qué maravilla! Que podamos tener un equipo que nos diagnostique y que nos dé pronóstico de una posible enfermedad que vendrá 6 meses, 8 meses, un año o 2 años después, y que nosotros podamos darle la reparación que ven a la derecha y que sepamos que nos alejamos de la posibilidad de contraer la enfermedad. Y cuando estudiamos el riñón, si fuera necesario, o estudiamos cualquier órgano, el equipo permite profundizar en el tejido. Y ahí ustedes están viendo un tejido. La parte de adentro y hacia afuera del tejido. Y qué cosa tan interesante. Quienes diseñaron el equipo nos dejaron el recordatorio por si a las personas no profesionales se les olvidó que la importancia era en el triangulito rojo hacia abajo, en el rombito café o en el cuadradito negro. Ahí los tiene para que lo pueda tener en cuenta. Ni eso hay que aprenderse. Hay solamente que mirar lo que el equipo nos ayuda. Y recordemos la célula que estudiamos en la escuela. La membrana citoplasmática, la pared de la célula, reparable. El citoplasma, reparable. Los organelos del citoplasma, reparable. Las mitocondrias, las importantes ingenios
muchas veces micro de nuestra célula, porque si ya nuestra célula no es visible, imagínense la mitocondria. Y ahí es donde se produce la energía vital, la energía que nos mantiene vivos. Y es reparable. Piensen que es reparable el ARN. Piensen que es reparable en el núcleo los cromosomas, que son reparables los genes. Piensen que son reparables el ADN. Qué extraordinaria tecnología hemos tenido la suerte de vivir. Nuestros abuelos no pudieron estar, o nuestros tatarabuelos no pudieron estar, pero nuestros hijos van a estar y nuestros nietos van a estar. Y seguramente los hijos de nuestros nietos van a tener tecnología muy superior, porque esto da esperanza de vida cada vez más. Y aquí el Magnusí nos está mostrando a la izquierda pares de cromosomas, los 23 pares de cromosomas en un tejido, en una célula, donde se están viendo cuadraditos negros, triangulitos café y otros. Y se hizo una reparación. Y a la derecha vemos como el primerito de arriba de la izquierda, el primerito, el número 1, cambió del cuadrito que tenía a un cuadrito saludable. Y veamos en la segunda fila cómo aparecen 3 cuadritos saludables. Con la tercera fila siguen apareciendo cuadritos saludables. Qué extraordinario. Con una reparación. Y podemos hacer 20 reparaciones. Y podemos hacer reparación con acupuntura. Y podemos hacer reparación con fitoterapias, o sea, con plantas. Y podemos hacer reparación con la energía de piedras preciosas, litoterapia. Y podemos hacer tratamiento con ondas electromagnéticas que van a producir un cambio saludable en nuestro ADN, en nuestros cromosomas, en nuestros genes. Qué cosa tan importante, mis queridos amigos. Me siento asombrado, me siento extraordinariamente entusiasmado con ver esta posibilidad que en mis 48 años de medicina no hubiera podido pensar. 52 en los hospitales, considerando los 6 años de estudio. Y qué satisfacción para nosotros cuando con un Aiteraquer en mano podemos llegar a un niño con un cáncer, un niño que no jugaba, un niño que no corría, un niño que no saltaba porque el dolor se lo impedía y que solo jugaba con tecnología, con la tablet, y verlo feliz, muerto de la risa, levantándose la camisa para que le den la terapia. Tenía un cáncer en el hueso ilion de la pelvis y una metástasis en el hígado. Hoy en día libre de cáncer. En el trabajo mancomunado con las instituciones, pero libre de cáncer. Solo 3 meses de tratamiento con el Aiteraquer. ¿Qué recompensa esa cara de felicidad? Y aquí les estoy mostrando una líder de Medellín. No es de mi línea. Ni para trabajar juntos hacen falta las líneas. Para trabajar juntos lo que hacen falta es la voluntad de ayudar a las personas. Hoy en la foto la ven con un diploma que acredita que tiene una capacitación, que tiene una preparación para dar terapias. Pero les voy a contar cuando tenía un padre grave y ustedes mismos van a constatar la gravedad del padre. Y la valiente Jamie Sánchez de Medellín creyó y se la agenció para conseguir un Aiteraquer clásico. Y sin conocimientos previos, solo con la información de Price, que es muy buena, avanzó a enfrentar el enemigo que quería arrebatarle al padre. Mis queridos amigos,
Aquí está el señor José Ignacio Sánchez, padre de Jamie Sánchez, siendo dializado en el hospital. Ahí está hospitalizado, haciéndose una de las diálisis que se tuvo que hacer. Si un día tuvieras a tu papá como estaban estas piernas, te darías cuenta que este es un fiel reflejo del riñón. Es la causa de la diabetes. Observen la pierna 1 arriba y a la izquierda, la número 1. El estado en que estaban esas piernas gracias a la diabetes es un reflejo total del estado en que estaban esos riñones que ya no filtraban orina, que ya no filtraban la sangre y que no producían orina, que no eliminaban la basura de la sangre, todos los desechos. Y miren, los riñones pueden considerarse el equivalente de esas piernas. No exactamente, pero piénsenlo, establezcan la relación. Posterior al tratamiento, en la número 2, al medio arriba, cómo empieza la recuperación. Todavía la número 3, observen el daño en las piernas. Esas plantas de los pies se nos parecen al riñón que le mostré ahorita y le dije que ninguno queríamos tenerlo y que nadie en la familia queríamos que tuviera ese padecimiento. Observen el 4, cuando la infección cedía, pero el hueco quedaba en la pierna. Si así estaba el riñón, aunque recuperara, ¿cómo estarían los riñones? Pero observen el 5, ya hay un cambio. Y observen el 6, qué maravilla. Si un día usted tuviera un familiar como el 1, como el 2, como el 3 o como el 4, y un día usted lo viera como el 6, qué maravilla. ¿Cuánto no le agradecería a la tecnología de Price? ¿Cuánto no le agradecería a la Iteraker? Mis queridos amigos, cuando usted pasa por una experiencia como esa, es extraordinaria. Pero si un día lo ve como en esta foto, le dará las gracias a la vida que nos ha dado tanto. ¿Cuántas veces daremos gracias a la vida que nos ha dado tanto cuando vemos al señor José Ignacio Sánchez bailando? Y pensemos, y pensemos, mis, mis queridos amigos, gracias a la vida que nos ha dado tanto, el señor José Ignacio, mírenlo bailando. Y es el mismo que un día estuvo en esa cama haciéndose diálisis. Es el mismo que un día tuvo las piernas de esa forma. Y su hija, sin conocimientos previos, con una total disposición, enfrentó la diabetes, enfrentó la insuficiencia renal crónica a consecuencia de la diabetes y logró que su padre volviera a bailar. Hoy en día es una alegría poder colaborar con ella y con su padre en que continúe el restablecimiento, porque indudablemente eso no se supera de un día para otro. Con nosotros en esta sala pensamos que nos están acompañando por lo menos la señora Jamie. Les pido que si ella y José Ignacio están con nosotros, levanten la mano para que nuestro líder Jonathan le pueda poner el micrófono y que Ya ustedes tiene, mismos doctor, puedan ya tiene los contar la accesos. experiencia por la que pasaron y darle las gracias a la empresa Price. Adelante, Doctor, ya tiene los accesos, ya nada más de encender el micrófono. adelante Jamie, abre Jamie, el micrófono, enciende el nada más. micrófono. Buenas noches, ¿cómo están? Doctor, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado y súper importante. Acá estoy con mi papá. Extraordinario, bienvenido, querido José Ignacio. Gracias.
¿Quién hubiera creído? No te vi en esa cama, no pasé por ese mal rato, pero hoy disfruto el resultado del trabajo de la empresa Prime, de la ciencia y la tecnología y la valentía de esa hija que tú tienes ahí, tan capaz y extraordinaria guerrillera. Adelante, cuéntenos. Denos una impresión, no nos hace falta la historia, ya la hice. Cuéntenle a ustedes la impresión por la que pasaron uno y el otro. No, pues gracias a Dios, ahora me siento bien, bien feliz, bien aliviado. Volví a vivir. Sí, sí, doctor. Pues a ver qué les cuento. Para mí fue muy impresionante vivir todo ese proceso. Como no conocía bien la tecnología, con mucho susto, muchas dudas, pero igual hice la tarea diaria de hacerle sus 2 terapias diarias, guiada también por médico familiar que me enseñó cómo hacer curaciones también, porque eso era una infección que se fue a una bacteria hasta el hueso. Logramos sacarlo adelante con todas las terapias siempre y siempre hacemos sus terapias. Siempre hay que tomar el agua estructurada para poder estar estable con buena energía y salud. Hoy me sorprendió porque mi papá tiene su negocio ahí donde lo ven bailando, ese es el negocio de él, y hoy le llegó el pedido de Bavaria y estaba entrando él solo las cajas de Bavaria, que eso pesan varios kilos. Y yo le dije, papá, ¿necesita ayuda? No, yo estoy muy bien. Yo le había acabado de hacer una terapia de 45 minutos que se la hago y eso le da mucha energía y fuerza. Bueno, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias Gracias. por ayudarnos a transmitir las maravillas de la ciencia y la técnica y todo lo que podemos.